Somos gente normal, gente del común. Que tiene dilemas, como todos. No tenemos voces llamativas y mucho menos rostros atractivos. Así que si se quedan es por lo que decimos. Bienvenidos a Piezas Desafinadas. Desde los inicios de los tiempos de la humanidad, cuando nuestros ancestros tenían que solventar situaciones más adversas a las que vimos en la actualidad, probablemente una de las preguntas que se hacían en esas épocas o que perduraban en esos momentos era ¿por qué las cosas pasan como pasan? ¿Por qué las cosas suceden como suceden? Y a pesar ya de tantos años que quedaron atrás esas épocas, dichas respuestas a esas preguntas fueron insatisfechas. Y en la actualidad siguen siendo insatisfechas y siguen siendo relativas. A medida que hemos ido avanzando y que hemos ido tomando como un nivel de conciencia diferente, probablemente muchos, o en la antigüedad, tenían interrogantes a esas preguntas y su opción fue, ¿existe una fuerza superior que determina todo lo que pasa a nuestro alrededor? Bienvenidos a Piezas Desafinadas. Hoy vamos a hablar de religión. Estamos aquí con Andrés Villamarín, Marisol Arias, Óscar Loaiza y Salomón. Bienvenidos. En países latinoamericanos, la religión sigue siendo un pilar muy esencial en la vida cotidiana de cada uno. Así no lo queramos, así no lo aceptemos, es lo que sucede. Muchas personas aún utilizan mucho la religión en muchas de sus funciones rutinarias y por lo tanto, a pesar de ser considerado un país laico, pues sigue siendo muy relevante la misma. Es que la religión es como parte del vivir. O sea, ya es parte como de la cultura también del país, de los países y en general del mundo. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros como ciudadanos aún utilizamos mucho, rezamos por nuestros seres queridos, oramos para que nos vayan bien en esa entrevista que tenemos cerca de la fecha, oramos para que todos nuestros planes se lleven a cabo y aún así también de parte del Estado, de las directrices que ejercen los funcionarios públicos, también la religión es utilizado como medio político y también es utilizada como para brindar una imagen de humildad, de integridad. Exacto. Tenemos presidentes que se van y se persignan de la palabra. Sí, persignan. Se persignan en las iglesias, piden aún la autorización, aún en sí la iglesia. Una forma de atraer público. Sí, unos podrían pensar que es una forma de atraer público, pueden ser utilizados como un medio político, pero eso es muy curioso porque a pesar de que la ciencia o la observación a través de la historia ha demostrado que posiblemente estamos solos en el universo, posiblemente o lo que haya más allá no lograremos a descubrirlo debido a que nuestra percepción de la realidad no nos lo va a permitir. Hay casi un 98-99% de probabilidad de que así probablemente sean las cosas. La mayoría de personas se apegan a ese 1% de fe. Y es curioso cómo la mayoría de seres humanos vemos la vida de esa forma, pero pues primero que todo comencemos por la pregunta más básica, ¿no crees? ¿Eres religiosa, Marisol? Yo no me considero religiosa, sin embargo vengo de una familia católica, apostólica y romana, como dice mi mamá, pero alguna época atrás sí participé mucho pues como en los rituales de la iglesia católica y demás, pero en ese momento no me considero religiosa. Ya, ok, perfecto. Aunque sí hago cosas, por ejemplo, como cuando salgo siempre me echo una bendición y demás, pero se me quedaron ya pues como un hábito de ese tipo de ritos de ritos que hacía en su momento. Es lo que decía, es lo que es parte de nuestra construcción social. O sea, el tema de la religión en Latinoamérica, porque pues vivo en un país de Latinoamérica, es que la religión está muy arraigada a nuestro ser. O sea, si digas que no crees o que no hay nada allá, tenemos costumbres como rezar, pedir que todo vaya bien, así como echarnos la bendición antes de salir. Como te decía al inicio, o sea, ya es parte como de nuestra cultura, se mete en nuestras venas, entonces son cosas que hacemos. Por ejemplo, ¿tú eres religioso? En mi caso, no me percibo como alguien religioso, tampoco me percibo como alguien ateo. Tengo como un dilema con el tema de la espiritualidad. Sí, soy partidario del tema espiritual, traduciéndolo como en el sentido que uno tiene que
la mentalidad o la forma en cómo afrontamos las cosas, eso lo traduzco como espiritualidad, si nos ayuda de pronto, si la afrontamos de una forma negativa, con malos pensamientos, vamos a sufrir, porque no vamos a ver una solución. Si lo afrontamos de una forma más positiva, sí en eso sí creo porque no podría demostrarlo científicamente cómo afecta, pero sí mentalmente tiene algo en nosotros. Ya, sí, estoy de acuerdo también contigo en eso. ¿Pero qué significa religión para ti, Marisol? La religión para mí es un conjunto como de creencias y de comportamientos propios de grupos humanos, de un grupo específico. Porque pues hay diferentes tipos de religión, entonces ese grupo que cree en ese tipo de religión pues tendrá esos mismos principios y valores y demás enmarcados. Sí, es como eso, porque sí son comportamientos en torno a algo. Podríamos decir también que es en torno a algo que está más allá de nuestra comprensión. Okay. Las religiones existen de muchos tipos. ¿Y cuál ha sido tu historia con la religión? Mira, yo soy católica, como lo decía al principio, nací en una familia católica y soy católica por imposición. Pues porque ¿qué significa eso? Pues mira, yo nací en una familia católica. Me bautizaron antes de los 2 años como católica. O sea, yo no decidí ser católica. Mis padres decidieron que yo iba a tener la religión católica. No digo que está mal, no digo que está bien, simplemente no fue algo que yo decidí. Y recuerdo que todos los domingos a las 7 de la noche íbamos todos a misa. O sea, era una costumbre y era obligatorio y sagrado. O sea, eso no podía faltar. Todos los domingos teníamos que estar a la misa, a las 7 de la noche nos íbamos para la parroquia. Sí hubo una época en la que considero que muy religiosa, sí. ¿Qué edad tenías aproximadamente? Yo creo que como hasta los 14, 15 años más o menos. Fui catequista. ¿Sabes qué es ser catequista? ¿Es que le ayudan al cura? No. Ahí se nota mi ignorancia al respecto. No, el catequista es el que dicta la catequesis, o sea, la preparación, la preparación para los sacramentos como son la primera comunión y la confirmación. Entonces, en alguna época uno hacía como unos cursos, no sé cómo funciona ahora, hacía unos cursos dentro de la misma parroquia y te instruían para que uno fuera replicador pues de esa información. Entonces tenía un grupo de niños y los preparábamos 10 meses y después de los 10 meses hacían su primera comunión. Entonces, incluso me pasó algo muy chistoso porque una vez fui a comprar carne y el carnicero me dijo, pues yo creo que él tendría por ahí, no sé, 20 y tantos años. Y me dijo, ay, tú fuiste mi profesora de catequesis. Y yo como que, o sea, lo vi tan grande y yo como que, ok. Bueno, no tengo tantos años, pero pasó mucha gente que recuerdo que se acordaba de mí en su época. Es que, ay, tú eras la profe. Entonces, sí, bueno, eso fue como hasta los 14 años. Yo creo que las cosas que más me disfruté con la iglesia fue el tema de hacer trabajo social. Como he mencionado en otros escenarios, en otros podcasts que hemos tenido, me encanta el trabajo social, es algo que me apasiona y que ha estado conmigo desde chiquitica y hasta ahora. Entonces, el trabajo social, o sea, según, para no desviarnos un poco, pero si quiero la aclaración es como la vocación de querer servir a los demás. Sí, trabajar con comunidades. La religión, una parte importante de la religión es como el trabajo social, o sea, sí, que ahí había un feeling contigo. Yo creo que lo que rescato de la religión es el tema ético. O sea, que aunque no todos lo cumplan, se enmarcan la ética, en el respeto, en la ayuda por el prójimo y demás. Entonces eso fue un gancho, me llamaba mucho la atención. Y nos íbamos a trabajar a pueblos y vivíamos con la comunidad una semana, 15 días. Entonces fueron cosas muy valiosas que en este momento, digamos, yo aprecio mucho y la recuerdo con mucho cariño. Entonces fue una de las cosas como que me enganchó, como lo decía después, porque al inicio fue por imposición, después ya tomé la decisión de seguir allí, pero llegó un momento en que ya, no sé, como que algo se despertó y dije, no quiero volver y ya, no volví. Pero no te pasó nada, ningún
¿Viste de pronto algo de hipocresía en la religión? Sí, he escuchado historias con eso. No, simplemente cambié de prioridades y empecé a hacer cosas diferentes. Sí, pero mira que sí recuerdo, por ejemplo, yo tengo muchas historias chistosas. Yo estuve en un convento. Sí. Pero estuviste metida de lleno en el tema de religión, ¿no? O sea, pero imposición no creo que lo que pasa es que tenía por eso te dije, al principio fue imposición y después fue más vocación, o sea, yo tomé la decisión porque me llamaba mucho el tema del servicio. Entonces, pero no el tema de estar en sintonía con Dios, o sea, o sea, lo que te atrajo yo creo que más era la oportunidad que tenía de poder trabajar con comunidades y hacer cosas. En lo que proclama la religión, por lo menos la religión católica. Que existe un Dios, que todo lo ve. No que exista un Dios que todo lo ve, pero sí considero, y es algo que he ido pues como afianzando a medida que he ido creciendo, que hay algo, una fuerza, una energía, algo que es como que cuando tú estás así como down, es la chispa que te levanta. En eso sí creo. Pero espérate, te termino de contar la historia. Entonces estuve en un convento. Uno inicia pues como el noviciado. Y estaba con las hermanas Lauritas que quedan en Popayán. Y estuve conociendo la comunidad y todo. Con ellas hicimos unos trabajos muy bacanos. Estuvimos en Satinga, que es un pueblo que queda en la costa pacífica nariñense, y estuvimos en el Cauca, hicimos cosas muy chéveres. Pero entonces, no me gustaba, por ejemplo, que me tocaba levantarme a las 5 de la mañana, tocaba levantarse a rezar, se acostaba uno muy temprano, entonces había como ciertos condiciones, o reglas que no iban en contra de lo que a mí me gustaba. Entonces, por ejemplo, yo decía, no, madrugar para rezar. Sí, ahí era como complejo, y acostarse tan temprano. Entonces, había cosas que yo dije, no es, o sea, no era el enfoque. Porque pensé que sí, yo podía hacer el servicio, pero no enfocado desde la religión. Entonces dije, puedo hacer servicio desde otras maneras. Entonces tomé la decisión y no volví. Claro, descubriste que existen otras formas de servir, que no tienen que estar atadas a ser catequista, a estar en un convento, pero entonces te retiraste del convento. Sí, pues no alcancé a entrar como tal, sí estuve allá en el proceso. Estás en proceso de selección. No es el proceso de selección, uno dice quiero estar. Pero eso es para volverse monja. Sí, quiero estar, pero entonces dije después como que bueno, pues no... Como me estaba direccionando, dije, no puedo hacer de manera diferente, entonces simplemente no volví. Y lo otro es que no hubo como mucho apoyo tampoco de la familia, entonces me sentí sola en esa decisión. ¿Habían rechazo o para que fueras monja? ¿O a qué te refieres? Había que hacer una inversión y demás, y no sentí que hubiera apoyo de mis papás, entonces... O sea que si lo hubiera habido, en este momento estaríamos aquí. Mi compañera sería una monja. ¿Quién sabe si estaría? De pronto ni soy Sor Marisol. Sor Marisol se le dicen. No, de pronto ni estaría. ¿Por qué? Pues no estaría monja, contigo, o sea, estaría en otro escenario haciendo otras cosas. Porque no tendríamos un podcast religioso. Por ejemplo, en tu caso, ¿tu familia es religiosa? Sí, claro, y al igual que ti, Lesora, conmigo la religión de pequeño igual por imposición, porque pues mis papás son católicos y íbamos a misa todos los domingos, así como en los capítulos de Los Simpson. Tal cual. A mí no me gustaba mucho, mi papá tampoco le gustaba mucho, porque él nos decía que para uno respetar a Dios, alabar a Dios, no necesitaba ir a una iglesia, sino que es más con tu sentir, cómo tratas a los demás. Entonces, pues, uno lo usa de excusa perfecta. Mami, yo no voy a misa porque mi papá no va a misa. Entonces, no digamos, pero sí muy atado de la religión. Hice los sacramentos, primera comunión, confirmación, y pues, eso sí. Y sí, confirmación es la que se requiere. Antes del matrimonio. Exactamente, sí. Hice esos por ahí que aproximadamente hasta ¿qué sería? Los 15 años, 16, cuando ya me fui a graduar del colegio, no tenía ningún problema con el tema de la creencia.
de un Dios. A veces uno entre los compañeros de esa debatía del fin del mundo y la Biblia. Mi hermano tuvo una época súper apocalíptica con el tema de la Biblia, de que se iba a acabar el mundo y pues sí, no tenía problema, revisé la Biblia, leí algunos pasajes, pero a medida cuando ya entré a la universidad, empecé a leer otro tipo de libros, empecé como a ampliar mis horizontes mentales, sí empecé a cuestionar algunas cosas que veía de la religión, algunos, por lo menos pues, yo iba a iglesia, recuerdo que cuando entré a la universidad tuve un momento en que me sentía perdido, como que bueno, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué todo? Y fui a la misa solo, a escuchar, pero sentía que de pronto el padre o la gente que estaba ahí, a veces pues las señoras, que es los que más ve, sentía que todos como que armaban una obra de teatro. Ya. El padre decía lo que decía, los demás se paraban, alababan, pero no percibía que de pronto no se ponían a pensar. En esa época lo percibía así, realmente qué era lo que estaban diciendo. El tema de que Dios, Jesús murió por nosotros, dio nuestra sangre, entonces empecé a cuestionar, pero pues que eso está como raro, está como muy extremo, como así que la sangre. Entonces, supongo que si uno estudia teología, debía haber una explicación un poco más elaborada, pero desde el conocimiento que tenía en esa época, percibía que no tenían como, no habían hecho ese ejercicio mental de cuestionar un poquito más. Entonces empecé a cuestionarme mucho el tema de la religión. Tuve una época de rebeldía con el tema de que estaba en contra y empecé como una encrucijada de querer contradecir a todos sobre la religión. Era hacer algo estúpido, creer era algo de tontos y entonces uno se sesga voluntariamente empezando a buscar información que justifique lo que uno piensa. Ya. Entonces tuve una época de eso en la universidad, pero conocí pues unas amigas que eran religiosas y me di la oportunidad porque en algunos de los libros que había leído, en esa época decía una frase de que si uno quiere criticar algo, por lo menos debe conocerlo. De acuerdo. Entonces, de lo católico pasé a lo cristiano, fui a eventos de cristianos. Aquí en Cali hay una sede muy famosa que queda en un lugar que se llama Las Vallas. No voy a decir el nombre de la congregación, pero fui allá, fui a un campamento y ahí volví a reafirmar mi camino como de estar en contra de estas creencias. Porque en ese evento igual lo ponían a madrugar a uno, a rezar, que hacerle un bautizo y entonces uno pasaba como por todo, seguía pensando que era como un teatro, todos tenían un papel y recuerdo mucho que cuando le hacían a uno como una liberación espiritual, le decían a uno en el oído, tírese y acá como que, y eso me pareció como tan, o sea que la gente que se está tirando, que lo liberan de sus demonios, ¿eso es falso? Ve, una pregunta, tú estás diciendo que el bautizo, entonces ¿te bautizaste en otra religión? No lo hice. No lo hice porque cuando eso de la liberación, sí, o sea que esto es un engaño, es que tienes que dejar que tienes que creer en él, tienes que poner de tu parte. Entonces, no me gustó esa parte y técnicamente me echaron de ese campamento, por rebelde. Porque empecé a cuestionar y entonces pues fue como incómodo y entonces volví como a retomar este camino. Luego por decisiones de vida me sentí nuevamente pues con este vacío existencial que se refleja tanto cuando uno es adolescente y maldije muchas veces a Dios, porque la vida era así, porque uno tenía que pasar por lo que tenía que pasar, porque los sueños que uno tenía no se cumplían. Entonces, pues dentro de mi propio desespero, pues descargaba como mi frustración en la religión, pero no me consideraba ateo. Siempre pensaba que sí debía haber algo porque a pesar de que me gusta la ciencia mucho y leo al respecto y me gusta educarme, hay cosas que no se explican. Hay cosas que no se explican. Igualmente no soy ni católico ni cristiano, ningún tipo de religión. Me consideraría, bueno, no sé exactamente qué me considero, simplemente pero me gusta. Pero no eres ateo. No soy ateo. O sea, no me gusta que me encapsulen en un perfil. Okay. O sea, simplemente me gusta observar el mundo. Hay un dicho en un libro de José Saramago
que es uno de los primeros escritores que me gustaron mucho. Y hay un libro en donde habla sobre un poeta llamado Fernando Pessoa. Y él tiene un dicho que dice, sabio es aquel que sabe disfrutar el espectáculo del mundo. Entonces me identifico como con esa frase, me gusta ver, escuchar las opiniones y actualmente pues tengo como esa tranquilidad espiritual, por así decirlo. No me martiriza tanto la idea si hay o no hay algo, porque nuestro propio conocimiento, nuestros límites de la conciencia, por así decirlo, de lo que podemos percibir en nuestra realidad, de pronto no nos permite ver ni conocer más allá y entrar como en ese debate, volverlo un objetivo de vida, de pronto te puede llevar a caminos muy, muy oscuros en tu vida y pues de ahí a de pronto personas que se suicidan o que son muy infelices por no encontrar esta respuesta. No quiero ese camino, prefiero más hacer preguntas. Mira que a mí muchas cosas que de pronto no me gustaban era, por ejemplo, lo que tú mencionabas ahora de la misa. Y uno iba a la misa, entonces veía a la señora que mantenía hablando mal de todos los vecinos. Veía el señor que era un borrachín y entonces se la pasaba tomando, pues lo veía uno tomando casi todo el tiempo. No sé si no lleva comida a la casa, pero pues se la pasaba tomando. O que uno se da cuenta que maltrataba a la esposa y entonces iba allá los fines de semana y se arrodillaba y ya Dios lo perdonó por eso. Entonces, muchas cosas me parecieron muy hipócritas. Yo decía, bueno, entonces uno, como que dice, el que peca y reza empata. Entonces usted va, toda la semana se porta mal y va el fin de semana y hace la oración y ya. Borrón y cuenta nueva. O sea, todo se olvidó. A mí eso me parece hipócrita. Entonces, pensar, por ejemplo, en un Dios que pasa por alto como todas las cosas, no me gusta. Además, porque hay dos tipos está el Dios antes de Jesús y el Dios después de Jesús, ¿no? Lo del Antiguo y Nuevo sí, Testamento. El primer Dios era el castigador, el de las plagas, el que mató todo, y el segundo era el Dios de amor, el que era como medio todo. Fascista. Sí, el segundo es el que perdona todo, entonces... Pues sí. Yo no sé, había cosas que me decían que no, y entonces ahí viene, por ejemplo, una de las cosas que más soporta las religiones es la fe. Sí, eso es. Estamos alineados con lo que es algo que alimenta mucho las religiones, es la fe. Por ejemplo, ¿y qué es la fe? Para ti, ¿qué es la fe, por ejemplo? La fe se puede definir de muchas formas. No, pero para yo la ti. voy a definir como que es ese paso que debes dar en falso y con los ojos vendados para que algo suceda. Sí, tenemos un concepto muy similar. Para mí la fe es eso, es creer en lo que no se ve, en lo que no puede ser posible. Creer, confiar, exactamente. Como tirarse a un puente con los ojos cerrados y pensar que no te va a pasar nada cuando caigas. Eso es. Y precisamente, perdón que te interrumpa, y precisamente de eso se han pegado muchas religiones y muchas personas para abusar incluso de la misma gente. Con sus creencias, entonces le sacan dinero, abusan sexualmente de ellos también. Hace poco me veía una serie de Netflix que se llama Nuestro Padre, de cómo una persona a través de la religión abusaba de las niñas desde los 12 años, las volvían sus esposas, una cosa aberrante. Entonces yo decía, o sea, este es el Dios que están profesando y todo eso. Entonces son cosas que me parecen tan hipócritas que hacen que me aleje cada vez más de la religión como religión, como fundación o como empresa, porque muchas son muy lucrativas y todo, y que tenga más una posición de tengo mi creencia, pero desde acá, desde mi ser, desde mi posición, no sin estar en un templo o pertenecer a un grupo social. Que no te perfilen, ¿no? Es que, no me parece. Igualmente, pues aquí un paréntesis para todos nuestros espectadores. Repetimos, bueno, si no lo hemos dicho, lo decimos ahora, nuestro objetivo con este capítulo que estamos grabando no es ofender a los que siguen algún tipo de religión, sino que es hablar, conocer y charlar un poco al respecto, porque para muchas personas la religión es su fuerza, su motor de vida, y eso es muy válido. No, y es respetable, o sea, estamos hablando desde nuestras experiencias y de lo que nosotros como persona creemos, no estamos juzgando. Sí, exactamente, no es lo que hemos vivido. De la religión se dice mucha cosa buena, mucha cosa mala. Sí, dependiendo de lo que tú quieras creer, pues
sesgarte por un lado o sesgarte por el otro. Entonces, y siguiendo ese orden de ideas, algo que me intriga bastante es por qué algo como la religión dio cabida en el mundo. ¿Por qué crees que algo así existió desde que, pues no sé si la prehistoria, de que los humanos empezaron a ser conscientes que existían, que ocupaban un lugar en este espacio? La religión fue como una respuesta natural. O sea, sí, porque esto me hace pensar en otro mundo, digamos, en otro tipo de espacio donde existan también seres pensantes. ¿La conclusión también será llegar a la religión? ¿Qué opinas tú? ¿Por qué la religión nace? Yo creo que una de las razones principales, y es muy subjetivo, ¿no? Muy de lo que yo creo, es el tema de la culpa. Es de liberar mis culpas cargándoselas a otro. Es la incapacidad de aceptar que yo soy responsable de mis acciones y de lo que pasa a mi alrededor y se lo cargo a otro. Entonces, por ejemplo, yo soy mal esposo, Dios me perdona, ya estoy liberado, dejé de ser mal esposo. La religión nació porque alguien se sintió culpable. No, eso es lo que yo pienso. No sé realmente si ese fue el motivo de la religión. Y no lo descubriremos aquí, pero tú... Y otra de las razones puede ser el tema de no sentirnos solos, o sea, no sentirnos solos y creer que hay algo más allá, o sea, algo que o me limpia mis pecados o me da esa fuerza para uno ir adelante, sacarla toda, o es que me falta algo, entonces él me va a dar la fuerza para que lo consiga o me va a llegar. Eso es lo que yo pienso, no sé en tu caso ¿cómo consideras que nació la religión? Siguiendo lo que tú decías al principio por una culpa, hay una frase de Dostoyevsky, creo que se pronuncia así, Fyodor Dostoyevsky, que cuando la leí de joven me impactó porque me parece que va alineada con lo que tú comentas. Las personas aman las cadenas porque le quitan la angustia de pensar por sí mismos. Entonces tiene que ver con eso, la culpa, pues creo yo, ¿no? Que tiene que ver con eso, la culpa. Es angustioso, ¿no? Decir fui yo, entonces puede ser más fácil que alguien más esté y que cargue con esa responsabilidad. Entonces podría, pero es que si uno se pone a pensar muy en detalle y llegar a la conclusión de que no estamos totalmente solos, es muy abrumador esa línea de pensamiento, es abrumadora. Sí, de acuerdo. Y te lleva a un camino muy destructivo si tu fortaleza mental no es muy fuerte. Bueno, digo una redundancia, si tu fortaleza mental no aguanta esa carga. En mi caso, lo que me preguntabas, ¿por qué la religión de cabida? Yo creo que como seres humanos, cuando empezamos a ser conscientes que ocupábamos un espacio, que existíamos, eso a su vez trajo consigo una angustia existencial, porque viene una pregunta oculta que es, bueno, ¿existimos? ¿De dónde? Entonces, ¿por qué existimos? ¿Y de dónde venimos? Sí, ¿por qué existimos? Entonces, ¿cómo llegué aquí? O sea, ¿cómo me puso algo aquí? Y si empezamos a percibir el nacimiento, tenían hijos, pues bueno, pues un niño sale de aquí de una mamá, y de dónde salí yo la primera persona, ¿cómo entonces ese tipo de pregunta fue lentamente desencadenando a que debería haber un por qué. ¿Por qué nací? ¿Por qué existí? ¿Por qué el agua cae arriba para abajo? Y en vista a no encontrarle una respuesta material como supongo que lentamente se fue llegando al pensamiento de que debe haber algo que está más allá de nuestra comprensión. Y que lo hizo. Y entonces sobre esa premisa se empezó a construir toda una narrativa de ese algo, ¿no? Que es un Dios. Y así entonces ya pasamos de que todo lo que sucedía en el mundo, por lo menos que salía el sol, se le empezó a atribuir a dioses. A dioses y diferentes tribus, por así decirlo, en diferentes partes del mundo, comenzaron a crear sus narrativas. No, que el dios Pepito, ¿no? Que el dios tal. Y entonces vemos de que, por lo menos en regiones de Latinoamérica como México, los aztecas tenían una narrativa para explicar por qué el mundo existió, los mayas. Pero es que, por ejemplo, si tú te pones a hacer un análisis de la religión,
casi todos cuentan la misma historia con un nombre diferente. Hay patrones. Sí, hay patrones que se repiten, que el padre que tenía el hijo, que el hijo se sacrificó, que el sol, que la luna, son muy similares. Lo que pasa es que dependiendo las creencias, las vivencias, el espacio donde vivían, fueron adaptando esa historia a su conveniencia y a su medio, ¿no? Pero muchas veces se repiten, solo cambia el nombre aquí, la fecha, el color, la forma y demás. Sí, y si eso es así como tú dices, entonces podríamos pensar de que naturalmente creer en un Dios es parte de nuestra esencia. No nuestra, una esencia de todo ser pensante, porque no podemos entender a los animales en su totalidad, pero uno los observa y uno no percibe que ellos se cuestionen las cosas que uno se cuestiona. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es la utilidad de mi vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi sentido? Entonces, esta narrativa, y me parece como muy coherente y lógico, esa narrativa de un Dios, de un ente superior, puede llenar la respuesta a esta pregunta de cuál es nuestro sentido. Entonces, cada que nuestro sentido es que si nos portamos bien en la vida, cuando fallezcamos y pasamos a otra vida, vamos a ganar o el paraíso o el infierno. O vamos a reencarnar. Y si analizamos en el lapso de la historia, a medida que el ser humano ha sido más consciente o ha alcanzado diferentes niveles de conciencia, no sé si existirán, pero para efectos prácticos de lo que estamos conversando, la narrativa fue cambiando. Antes eran muchos dioses y luego fueron pasando a unos pocos. Pero eso es por la imposición, ¿no? ¿Cómo así? Pues porque antes, cuando llegó la época de la colonización, entonces obligaron a los que estaban allí a creer en lo que creía el que colonizó. Sí, pero los colonizadores entonces empiezan a reducirse. Pero los colonizadores de alguna forma llegaron a la conclusión que probablemente era más práctico pensar que un dios sea todo y decidieron de que esa era la verdad y la verdad pues la tenían que distribuir a las otras personas que podrían considerar más ignorantes. Pero, o sea, ¿me entiendes de que eventualmente a medida que fueron la conciencia, como volví y repito, fueron alcanzando más nivel de conciencia, fueron como entendiendo de que, ay, pues la lluvia no la trae el dios de la lluvia. No, lo que ocurre es que en una diferencia de potencia en las nubes hay una precipitación de agua. Entonces, pum, le dieron respuesta, descartado dios de la lluvia. Entonces, el sol, no, pues dios del sol no, porque pues ya sabemos de que la tierra es redonda y que, entonces, descartado dios del sol. Entonces, lentamente fueron llegando a una conclusión. Pero eso no es del todo cierto lo que tú dices. No digo que sea cierto, claro, es lo porque, que estoy pensando. Por ejemplo, si tú ves en la religión, tanto católica como cristiana, está la creencia de que un solo Dios creó todo lo que existe. Sí, por eso, fueron llegando entonces no es que descartaron, sino que dijeron una sola persona. Sí, porque a medida que, bueno, vuelvo y te digo, es lo que yo pienso, a medida que fueron descartando, fueron llegando a la conclusión de que, no, pues de pronto solo una sola entidad fue lo que hizo todo. Fue lo que hizo que la lluvia sucediera, fue lo que hizo que el sol y la explicación para eso, pero hay una entidad superior y es lo que yo pienso y esta, como se consideran más inteligentes que los demás, esta cultura, pues llamámoslo con nombre propio, los ingleses, dijeron, no, pues vamos a ir a otras zonas, nos dimos cuenta de que el mundo es más grande de la tierra que estamos viendo aquí y a medida que fueron llegando y viendo otras tribus y veían estas cosas, dijeron, no, estas son ideologías arcaicas. Y se consideraron con el derecho de cambiarles esta ideología por las buenas o por las malas. Sí. Y bueno, mentira. Mayormente por las malas. Pero eso de las malas es bien curioso porque eran estrategias psicológicas muy, muy interesantes cómo se metían en la propia religión de ellos, la desarmaban desde adentro y imponían la de ellos. Pero yo no diría que solo los ingleses, yo lo enmarcarían los colonizadores. Ok. Sí, porque no solo los ingleses, también Estados Unidos y otros tantos que No, es que Estados Unidos fue colonizado por Inglaterra también. Ah, bueno, sí, también. Bueno, pero sí. No, está bien, entiendes, sí. Pero no sí, en general los colonizadores. Y yo creo que una de las razones por las cuales quienes fueron colonizados tomaron el Dios fue por el miedo. El miedo al infierno, el miedo a que después de morir no ibas a ir a ningún lado y ibas a morir, ibas a desaparecer o te ibas a quedar en el purgatorio sufriendo. Entonces, eso fue una de las razones principales. Y el miedo a que te hicieran
las múltiples aberraciones que se hicieron durante el tema de la... Claro, pues el miedo es una... cuando se estaba imponiendo la religión. Bueno, podríamos decir que el miedo es una unidad de medida básica para hacer muchas cosas. Uy, claro. El mismo miedo puede haber sido también una explicación del principio porque llegamos a creer en dioses. Claro, también. El miedo a no conocer. A no estar solos. A no conocer que... A no saber qué pasaba. Porque da miedo. Puede dar miedo uno darse cuenta que está totalmente solo. Entender la definición de estamos solos asusta. Cuando la piensas, hagan el ejercicio en sus casas, un poquito de trauma para sus casas, pónganse a pensar detalladamente qué significaría que tú desaparezcas de este plano de la realidad o de esta realidad cuando falleces y que no haya nada más. O sea, pongan a pensar detalladamente lo que eso significa. Perder la conciencia, que se desvanezca en el universo, que es muy, 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 muy abrumador. Sí. Ese pensamiento de las religiones. ¿Y por qué? Porque algo que me gusta pensar y que es atribuible a un pensador que falleció en el 2004 que se llama Jacques Derrida. Jacques Derrida fue un pensador que creo que fue el que le atribuyó al concepto de deconstrucción. La deconstrucción es como el ejercicio que debemos hacer de un concepto, desarmarlo. Abrirlo en dos, empezar a rebuscar porque ese concepto existe, porque fue determinado y la deconstrucción es me parece un excelente ejercicio porque permite darnos cuenta que muchas de las cosas que creemos o que damos por hechas han partido de una mentira o de una base muy débil. Por lo menos un ejemplo de esto es la masculinidad. La masculinidad, todos cuando crecemos entendemos como la masculinidad como un atributo del hombre en el cual debemos ser fuertes. No debemos llorar, no debemos mostrarnos débiles, porque nuestra función es proteger y cuidar de la mujer. Entonces, la masculinidad en estas épocas, con este ejercicio de construcción, se ha demostrado que no es tan así. Eso, aquello que llamamos masculinidad, no es un atributo de los hombres. No es que todo hombre nazca o sea así. No, es algo que se ha ido forjando por la historia cultural. Y este concepto es muy interesante porque a la vez, si se aplica en la religión, llegamos a este ejercicio de encontrar que muchas religiones que se han fundamentado es en una mentira o en algo demasiado ficticio. En algo demasiado ficticio, como lo que tú decías ahorita del Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tienen como fallas en la lógica. Entonces eso me lleva a preguntar si ya ahora ejercemos nuestro ejercicio de construcción cada persona y se descubre pues que la religión, más que beneficios, con el paso de los años generó mucho retraso tecnológico, es lo que se dice, por lo menos en la Edad Media. Sí. Porque ¿estaríamos que mejor si no existiera religión? Yo no considero. Nos sirvió, digamos de que nos sirvió en un momento para darnos sentido en la vida, aún nos puede servir, pero en este punto que ya se ha descubierto que la religión, pues todo lo que ha pasado, todos los casos de abuso infantil y que todo esto ha sido a veces perpetuado para mantener personas en el poder, para seguir abusando del mismo poder. Yo no considero que la religión sea innecesaria porque, por ejemplo, al que le sirve y la persona que tiene su fe y cree en él y hace que su vida sea más llevadera por creer en un Dios, pues está bien. O sea, ¿eso por qué se lo vamos a quitar? ¿Sí me entiendes? Pero sí considero que hubo un retraso cuando se mataban a todas las personas que consideraban que eran diferentes, entonces por el tema de la hechicería y demás, porque no tenían una mente abierta. O sea, eso es otro problema, ¿no? Y no solo de las religiones, sino de los grupos sociales que se enmarcan en el fútbol, en la religión, la política y demás. Cuando usted cree que tiene la razón, nada de lo que está alrededor está bien. Su verdad es la única verdad absoluta. Pero no considero que la religión esté mal. Que debe seguir existiendo. No sé si va a seguir existiendo como religión, pero no estoy en contra de que las personas crean en lo que van a creer.
Salomón Va a hacer su viene intervención. Salomón con sus intervenciones. Con sus preguntas clave. Que nos hace sudar. Hágale, dispare, Salomón. Hay un aspecto en torno a la religión que ustedes lo han tocado y es mucho que tiene que ver como están hablando acerca de la religión o como la iglesia como una entidad, como una institución, están hablando acerca de Dios, ¿cierto? Como algo más allá de nosotros, que está ahí como envuelve todo esto. Pero hay un aspecto que ustedes no han tocado y es lo que conforma al ser humano aquí y allá. Y es el cuerpo terrenal y el plano espiritual, que es en torno a donde se mueven las religiones, y es el alma, el espíritu. ¿Tenemos un alma? Mira, yo he escuchado... Sí, lo decía, no, sabía que Salomón no hacía fulminar. No, pero mira que, por ejemplo, nosotros como seres humanos, o el ser humano está conformado de muchas sustancias químicas. Usted que es químico lo sabe. Tenemos muchos elementos químicos que nos componen. Pero yo he escuchado estudios que dicen que si clonáramos, o sea, si clonaran un hombre, porque se han clonado ovejas, se han clonado otros animales, que si clonáramos el humano, no alcanzaríamos el 100%, sino como el 99%, porque vamos a crear un humano, entonces vamos a hacer una receta de cocina. Traigamos, no sé, el potasio, el hierro, el fósforo, no sé qué, formamos el humano. Pero lo que le da la esencia como tal de su ser es el alma. Y eso no se ha podido conseguir. Disculpa que te intervenga. Eso que acabas de decir es un experimento que se realizó en la época, bueno, no sé hace época, tiempo pero atrás, sí lo he escuchado. Donde se pesaba una persona viva y que fallecía. Sí. Eso fue un experimento. Y pero ahí yo fue vi que eso quedó en una película, ese, ¿no? Hay una serie que también replica ese que se llama Evil. Una serie. Y replica ese experimento también. Entonces, pero sí. Y ahí ¿pero es un experimento real? Sí, eso fue un experimento real. Yo pensé que era solamente la serie. No, fue un experimento real donde quedó una diferencia de... No, pues habría que leer el artículo y que quedó como un peso. Bueno, ¿y esto qué es? Cuando una persona muere, pierde algo. ¿Eso pero es el alma? Para todos los que nos están viendo, ¿el experimento en qué consiste? En pesar una persona antes de morir y después que muere. El segundo inmediato cuando muere. Y se encontraba una diferencia, pues eso lo vi en una serie, no sabía que era un experimento. Sí había una diferencia, entonces dicen que esa diferencia es el alma que salió al plano extrasensorial. ¿Pero qué es el alma? Que es la pregunta fulminante de Salomón. Yo consideraría que el alma, porque sí creo el alma como una energía, es como la conciencia, la que le dice está bien, no está mal. La que le mide sus actos, esa vocecita por allá interior que le dice, no haga eso está mal, o que si usted lo hizo, ¿por qué lo hizo? No debía haber hecho, yo le lo dije. Pues lo que yo pienso, no sé. Sigmund Freud lo llamó el yo. El yo ser. O el ello, no. Es el ello, creo que es el ello. No, probablemente estoy diciendo una brutalidad. Sigmund Freud llamó el yo, definió la entidad humana en un plano intangible como el yo, el ello y el superyo. Ya, pero entonces tú dices que el alma está atado con la conciencia y sí. Es lo que nos aconseja para que no cometamos acciones indebidas. Y es como el ser, la esencia de cada persona, porque todos no somos iguales. Sí, claro. Bueno, el alma. Para mí, ¿qué es el alma? El alma es como lo que la experiencia ya me ha dejado entiendo yo que es como esa esencia que nos hace ser yo. Porque somos humanos, somos similares, pero no somos iguales. De acuerdo. El alma es lo que conforma esas cosas intangibles que no podemos traer al mundo material. Tu personalidad, tu conciencia, tu percepción de la realidad, tu percepción, todo eso es todo aquello intangible es lo que conforma el alma. El alma, y eso es lo que se utiliza que en la religión, como lo dice en el plano espiritual, es donde mucho la religión anda de que esa alma, esa esencia pura de nosotros, eso que está presa de nuestro cuerpo, debe ser liberada y si se ha portado bien, esta misma va a ser salvada para irse a un mundo de placeres y bueno, los vikingos era que ir a festejar en una fiesta interminable Valhalla. Junto a el Valhalla, junto a las valquirias.
Eso es lo que entiendo yo con el amor. No el tema de que debe ser salvaje, ¿no? Pero sí entiendo que es como esta parte intangible que es donde estamos realmente nosotros. Pero yo no lo separo del cuerpo. Ya. Yo no creo, y he estado tratando de leer y como darme una respuesta más clara. No les podré dar, espectadores, a ustedes una respuesta totalmente clara, pero el pensamiento, la línea de pensamiento me ha llevado a que el alma y el cuerpo son dos cosas que están ligadas y a la vez son uno. Son uno. El cuerpo es lo que nos permite generar una acción material en este plano. Y el alma es aquello que nos permite generar acciones, por así decirlo, en un plano espiritual, que es como cuando pensamos con nosotros mismos, establecemos nuestro propio código moral, nuestros principios. Eso es como lo que yo entendería que es el alma. ¿Está bien, Salomón? Salomón. No, está bien. No hay respuestas buenas ni malas. Perfecto. Y siguiendo así, hay una parte importante de que se junta en todo esto que estamos hablando de la religión, porque ya lo habíamos hablado. Ya habíamos hablado que hay personas que se aprovechan de esta fe para vender las religiones. Sí. He leído de que la religión es la forma como se capitaliza la ignorancia. Entonces hay otro ente que puede aprovecharse de esto, que es el Estado. ¿Crees que el Estado utiliza la religión a su favor? Pues al principio habíamos dicho que sí, que los pues políticos... normalmente tú ves que la religión está muy ligada a las decisiones políticas y demás, ¿no? Se toma mucho en cuenta el tema de la iglesia. Sí, ahorita pues lo digo porque en este momento, en pleno 2023, hay un debate muy interesante con un gobernador que es Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, si no me equivoco, y la gestión que le está realizando para tratar de pues crear un estado más seguro para sus ciudadanos y cómo pues trata a los criminales. No vamos a entrar en detalles si lo que hace está bien o mal, no, sino que él utiliza la religión, o él se percibe a sí mismo como un instrumento de una voz divina para hacer lo que hace. Que él está ahí es porque Dios quiso que él estuviera ahí. Entonces sí es una forma de que el Estado, entendiéndose el Estado como el presidente y su séquito, utiliza la religión para justificar sus acciones. Entonces, ahorita aterrizándolo a nuestro país, a Latinoamérica, porque es el peso de la religión en nuestro país, sí. ¿Crees que el Estado la utiliza? Yo creo que puede haber allí un tema no de complot, sino como de complicidad de generar ciertas cosas para tener la población, no sé si controlada, pero sí deben trabajar muy en común, ¿no? Muy en conjunto. Incluso, por ejemplo, aquí en nuestro país, las religiones no pagan impuestos, que ese es un proyecto de ley que se tiene ahora, porque las religiones son una empresa. Y pero muchas son impuestos, empresas muy lucrativas. No pagan impuestos. Y son empresas muy lucrativas. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de un pastor del barrio donde vivía anteriormente, que el señor arrancó en una bodega. Ahí arrancó su iglesia. Y no había pasado ni un año, el señor andaba en camioneta, tenía esa de 3 pisos, él vivía ahí. Entonces, que son cosas que a mí no me gustan porque... como que aprovechan de la fe de las personas para sacarle su dinero. Y también he visto y he ido, y lo primero que, el diezmo, no se olviden diezmar. Entonces yo digo, ¿para qué Dios necesita dinero? O sea, creer en Dios, tengo que dar plata para poder creer en Dios o certificar que creo en Dios porque estoy dando más plata, y entre más plata doy, más rápido va a ir no sé, al paraíso. No estoy totalmente en contra de eso. Pero sí considero que puede haber una complicidad entre el Estado y la política. De hecho, cuando empezó la colonización, ¿a quién traían? A la iglesia. Pero bueno, en esa época es por el poder que tenía la iglesia. Por eso, pero lo digo es porque desde el principio de los tiempos vienen trabajando muy de la mano. ¿Y para qué traían a la iglesia?
porque si generaban miedo en las personas, pues las personas iban a estar más predispuestas a aceptar lo que les estuvieran diciendo e imponiendo. Entonces es una forma también de generar imposición, ¿no? Sí, utiliza, sí, yo también pienso que el Estado utiliza la religión para control poblacional, porque volvemos a decir, a pesar de que somos un país laico, entiendas el laico como un país en el cual la religión no es el poder principal, la religión sí tiene un poder muy significativo, por lo Sí, menos, claro. Y eso mismo, a su vez, no solamente por la religión, o sea, ellos mismos, sino que la misma gente le brinda ese poder a la religión. La palabra de un padre, De un pastor o del que lidere la iglesia, tiene es mucho fuerte, peso. tiene mucho Sí. peso e inclusive uno, vuelvo y repito lo que decíamos al principio, presidentes que se van y se persignan buscando la aprobación de la religión o de la Virgen para poder tomar decisiones. Entonces esto es una forma de usar la religión para aprobar el mandato que tienen, el poder que van a ejercer. Y como mucha gente, vuelvo y digo, todos así aquí, digamos, todos aquí estamos bajo ese velo de religioso, sea católico, cristiano. Entonces lo utilizan porque lo ven que, uy, entonces, pues mira, tan bello el tipo siendo religioso, no, pues debe ser buena persona, porque es atribuible aún esa asociación de que ser religioso es de buenas personas. Mira que ese punto que estás tocando es súper interesante, porque muchas personas creen que porque crees en Dios eres buena gente. Sí, exactamente. O sea, el creer en Dios inmediatamente te hace buena persona y eso no es totalmente cierto. Se utiliza cierto. como una calificación de tu ser. Si tú no eres religioso, haces buenas obras pero es que no, es que sería perfecto si creyera en Dios y fuera a la iglesia. Exacto. A lo mismo, es imperfecto, pero hace cosas malas, pero es que va a la iglesia, él trata de cambiar. Es un buen cristiano, es un buen creyente. Y eso demuestra que a pesar de que en papel la iglesia no tiene poder, sí lo tiene realmente. Sí tiene por lo poder. menos cuando viene el Papa. Todo Mueve el masas. show mediático, todo lo que se genera, y uno diría, pues... Y todo lo que hay que pagar para que venga. Una entidad como la iglesia, yo sí opino que de pronto, si la religión se le mermara un poco más, el mundo sería mejor. En la pregunta que hice ahorita, de pronto el poder que tiene, porque tal vez este exceso de poder que se le dio a través de la historia la ha corrompido. En su base ha corrompido, porque sí le doy mucho valor de que hay personas que solo por el hecho de ir a una iglesia se sienten bien consigo mismas y pueden lograr cosas increíbles. La religión los puede llevar a ser mejor personas, pueden cumplir el objetivo por el cual se ha ido construyendo, que es que la religión te enseñe como cuál es la ética de la vida. Yeah. Y hay personas que le sirven, pero de pronto el poder excesivo que tiene sí la ha tergiversado demasiado y ha hecho que estas acciones nobles todo esto que digo es lo que yo pienso, todas estas acciones nobles que se decían al principio se han pervertido demasiado. Entonces, si uno lee cosas horribles de pastores que le dicen a las mujeres que su miembro viril les va a sacar el mal y aprovechan para técnicamente violarlas. No, y ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo creo que sí estamos en una época o en una era en que vamos hacia eso, ahí disminuyendo la creencia. ¿Pero será? Sí, yo creo que sí, porque las mismas, los mismos medios en este momento nos están mostrando que no todo es como uno pensaba que era el paraíso y demás, sino que se han prestado para muchas aberraciones en todo tipo de religiones. Se disfrazan las aberraciones de algunas personas. Hace un rato les decía de esa serie que se llama Nuestro Padre, se disfrazan la aberración de una persona con la fe de los demás para satisfacer sus actos más sádicos. Claro, ya lo estamos viendo. Entonces, creo que en algún momento vamos a llegar a ese nivel de conciencia de que es que creer en Dios o ser religioso va más allá de creer en una persona siendo humano como yo con defectos. Sí, de que no existan tantos voceros de lo que sea Dios. Sino más en la esencia de lo que uno crea, de la energía o el ser superior que está allá y que nos perdona y que nos da la fuerza para salir adelante. Creo que podemos ir encaminados hacia eso.
Sí, yo creo que falta mucho, aunque sí puede ser posible, porque, bueno, supongo que en la época de la Edad Media que las personas le pertenecían a un rey, porque el rey era el enviado divino, supongo que ellos también pensaron en su momento, no, así es el mundo, así es la realidad, esto nunca va a cambiar. Y pues sí, ya sí ha cambiado. Y no, ya cada vez quedan menos reyes. Y eventualmente, pero ¿quiénes perpetúan la religión? Los adultos. Son los que la perpetúan actualmente, claro. Pero los jóvenes de hoy en día, pues yo percibo de que ya no ven la religión como la veíamos nosotros. No, o sea, sí creen en sus propias... No, religiosos en el sentido de los rituales, de asistir, el joven de ahora. No digo que todos porque hay... Sí, es como la percepción, ¿cierto? Como seguimos siendo, somos un país laico, uno sí ve dentro de las diferentes religiones mucho joven todavía comprometido y haciendo cosas y todo. Y por ejemplo, en esta Semana Santa que acaba de pasar, en las procesiones uno veía gente, pero ya no como las veía antes. No es que yo haya ido, ¿no? Sino que casualmente el domingo, que fue el domingo de Ramos, que arrancaba la Semana Santa, salí a comprar unas cosas y pues vi la procesión y casi todas eran personas adultas, no veía muchos jóvenes, pero recuerdo que en la época en la que yo participaba fielmente de todo eso, éramos en masa, o sea, éramos muchísimos jóvenes. Sí, yo también fui a varias en semanas, yo sí me viví varias misas. Sí, yo también y participé en todos los rituales. Y me quedé dormido en varias también. Y los disfruté, solamente que ahora pienso que no es necesario para que yo siga siendo una buena persona, o al menos yo considero ser una buena persona, asistir a ese tipo de rituales y hacer ese tipo de cosas para hacer las cosas bien. Sí, y bueno, de todo esto que hemos hablado, no hemos hablado algo importante y es Dios. Dios conforma, pues es el centro de la mayoría, bueno, no me atrevo a decir si todas, pero sí, una percepción de Dios es como pues, el centro de la mayoría de religiones. ¿Para ti qué es Dios? Es que mira que yo creo que sí lo hemos venido hablando a medida que hemos ido desarrollando el podcast. Y cuando yo pienso que es Dios, me acuerdo de cuando era pequeña y nos contaban que Dios era un señor que estaba allá arriba en el cielo, con barba blanca, vestido de blanco, con pelo largo, sentado esperándonos allá en las nubes, sentado en el trono. Y recuerdo que durante mi infancia muchas veces miraba al cielo y yo decía, ¿será que algún día lo voy a ver allá? No, pero... Se va a asomar y decir, hola, María. Lo estás haciendo bien. No, porque es lo que... Para darle una forma y nos decían que habían 3 dioses, que era la misma persona, pero son 3 diferentes. Entonces, el primero era el viejito, que es el padre que está allá. El segundo era el joven, que era un hijo de Dios que se encarnó en una mujer y nació. Y el tercero, la paloma, que es el Espíritu Santo, lo representa a la paloma. Entonces, más allá de ese concepto que dice la Biblia o que está escrito en los libros y demás, para mí Dios es como esa fuerza, esa esencia, una energía que te hace, que te dice, no estás solo, lo puedes seguir haciendo. Esa vocecita que te dice, lo puedes seguir haciendo. Es tu alma. No, no es mi alma. Es algo... Es alguien como con quien yo puedo conversar y siento que... Pero está dentro de tu alma, no, es que como decías pero no que el alma era la conciencia. No, pero no está dentro de mí, sino que es como el alrededor, algo que está alrededor, que está ahí, esa fuerza que está ahí, que no se ve, que no es visible, pero que para mí existe. Bueno, sí. Realmente estas preguntas siempre son complejas de contestar. Dios lo definiría de 2 formas. En mi percepción y por mi experiencia, la definición de Dios, la que percibo actualmente, es Dios como todo aquello que nos rodea. Todo aquello que hace que todo suceda, la química, las 4 fuerzas elementales del universo, bueno, las 4 conocidas, toda la energía, lo que hace que la cascada caiga, la entropía, todo eso es Dios, visto como una fuerza o una energía que no vive pendiente de lo que nos pase. Le importa muy poco lo que nos pase. Podríamos llamarlo la naturaleza misma, podríamos llamarlo, leía yo que eso es ser panteísta. Vuelvo y digo, no me gusta perfilarme en ningún
pero más o menos lo que creo y lo que he conocido es, sigue como esa ideología, llamémoslo panteísta, de que Dios es todo lo que nos rodea, todo lo que nos permite conocer esta realidad en la que estamos, pero no tiene una conciencia individual para estar pendiente de todo lo que nos pasa. Esa es una definición que leí de Dios. Y otra, que es como ese Dios consciente, ese Dios que se preocupa por nosotros, ese Dios que está pendiente de nosotros. Como un padre. Exacto, el que dice la religión, ese yo lo catalogo como la ignorancia. Como la ignorancia, todo aquello a lo que las personas no le dan respuesta o no se encaja para mí dentro de este Dios consciente. Es el ideal de buscar una respuesta de por qué nos pasa lo que nos pasa. Eso es como las dos versiones que he pensado y actualmente tengo. A medida que viva más, supongo que variará más. Lo más importante es uno constantemente cambiar y pues y conocer el mundo que nos rodea. De por sí, estas ideologías pues nunca llegan solas, ¿no? Esto no es que yo lo inventé. No. Es por lo que uno ve, por lo que uno lee, por lo menos hay un manga muy bueno que leí que se llama Berserk, de Kentaro Miura, en donde existe un capítulo que de por sí no es censurado, no salió, no recuerdo en este momento el número del capítulo, que habla sobre la idea de Dios, de lo que es Dios. Y en la serie hablan de que el Dios que existe fue creado por los humanos como la necesidad de no solo darle sentido a lo que hacen, sino de castigarlos a ellos por lo que hacen. Entonces Dios es la idea del mal. La idea del mal que les va a dar castigo a las acciones que los humanos realizan, a la depravación. Entonces, si el ser humano mata, pues esta idea del mal es que debe haber algo que lo condene y lo juzgue, castigue. Y que esto es Dios. Dios fue creado por la misma necesidad humana de darse castigo por sus acciones. Entonces tiende a ser perverso. Dios es el que nos hace daño. Me pareció muy interesante esa ideología. Kentaro Miura, que en paz descanse, muy buen pensamiento. También había una serie que vi que se llama The Good Place. The Good Place, que es muy buena. Y aquí también manejan un concepto de que Dios es un espacio que se llama The Good Place, en el cual tú vas a estar allá, hasta que tú quieras estar. Hasta que tú quieras estar, cumplas todo lo que quieras cumplir. Después de que mueres vas para allá y dependiendo de cómo te comportaste, vas al mal lugar y el mal lugar te va a servir para corregirte para que puedas ir al buen lugar. Y en el buen lugar vas a estar hasta el momento que tú quieras estar, y cuando tú ya decides no querer existir en esta realidad, pasas por una puerta en la cual tu ser se descompone para simplemente ser parte del todo. Del todo. Cuando lo vi, este final me conmovió, me pareció muy bonito, muy hermoso, porque no tenemos un límite de tiempo. Algo que nos asusta mucho es que nos tenemos que morir y todo esto va a acabar. Entonces era un pensamiento muy, 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 muy bonito, muy bacano. ¿Qué piensas de esto que te acabo de comentar? Puede ser cierto. Yo creo que sí, que al final no sabemos qué hay, porque pues no conozco a alguien que haya vuelto después de morir. Simplemente es esperar. Y que cada cual crea en lo que quiere creer. Y como para ir cerrando así rapidito, ¿la religión te ayuda en algún obstáculo de tu vida? Yo no creo como religión, pero sí la creencia en Dios. La creencia en Dios. Sí, a mí sí la religión sí me ayudó en muchas. Cuando estaba mucho más joven daba respuestas rápidas a dudas existenciales. De todas formas, este tema tiene mucha tela para cortar, queridos espectadores. Hay mucho para hablar, para debatir. Y no hay verdad absoluta tampoco. Recuerden, no hay verdad absoluta. Exacto, y como lo hemos dicho desde el principio, pues estamos para charlar, dialogar, compartir ideas, no llegar a respuestas, simplemente debatir un poco y esperando no haber ofendido completamente a nadie. Esperamos que no nos veten por esto. Sí, de algo rezamos para que todo nos vaya bien. Así que muchas gracias por compartir con nosotros hoy. Igualmente, mucho respeto. La religión es algo maravilloso y a muchas personas le ayudan y
está y es respetable. bien. Los extremos siempre son malos. Entonces, no siendo más, pues nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos.